Yo pienso que va más allá de ganar un campeonato. Racing es una pasión barrial enclavada en Avellaneda, que se extiende a lo largo de todo el país. Y es el equipo que por primera vez, después de muchísimos años, consiguió salir campeón del mundo, sin que antes lo hubiese logrado ninguno y tampoco la selección nacional. A principios de siglo, los jóvenes integraban un equipo de fútbol barrial al que denominaban Barracas del Sur. Las constantes peleas entre los integrantes del equipo llevaron a una rápida división. Algunos se mantuvieron en el club y otros fundaron uno al que llamarían Colorados Unidos del Sur. Previamente, al ser el Racing Club, era Barracas Central al Sur, ahí cerca de las vías. Y con el tiempo vieron la necesidad de que se tenía que hacer un cambio en el nombre, y ahí es donde realmente sale en el año 1903 el Racing Club de Avellaneda. Tras 2 años de enojos, se reunieron bajo los 4 ombúes del sector llamado La Tablada. Así no podemos seguir. 2 clubes chicos no sirven. Uno grande sí, sentenció Evaristo Paz. En pocos minutos se pusieron de acuerdo y la fusión quedó concretada. Lo fundaron mis abuelos con una cantidad enorme de gente en ese momento, que eran amigos posiblemente, ¿no? Y donde estaban mis tíos y mi padre después, que formaron aquel famoso Gloria de Racing que se hablaba tanto. Germán Vidaillac, que por ascendencia francesa dominaba idiomas, propuso un nombre que había leído en una revista. Mi padre propuso en una asamblea, que estaban todos reunidos, levantó una revista con el nombre que a él le gustaba, y entonces parece que estuvieron de acuerdo y ahí quedó el nombre de Racing. Así fue que el 25 de marzo de 1903, el nuevo club tomó vida. Él nació con Racing, o Racing nació con él, no sé. Coincidieron estas cosas de la vida coincidieron en el mes y en el año. Y fue una pasión hasta sus últimos días, ¿no? El 23 de julio de 1904, decidieron darle a Racing Fútbol Club sus propios colores. Con la primera camiseta que aparece Racing jugando en los torneos de AFA, era una camiseta era dividida en 4 cuadrados, celeste y rosa, con la espalda toda celeste. Años más tarde, los directivos adoptaron definitivamente los colores celeste y blanco para sus camisetas. Las calles de Alsina y Colón, en la localidad de Avellaneda, fueron testigo de la primera cancha. Por ese entonces aparece el primer clásico de la historia del fútbol argentino, que es el Racing River, justamente. Lo gana Racing jugando en Avellaneda, y la posibilidad cierta del ascenso le llega por fin en 1910. Y en ese partido consigue el ascenso. Derrota a Boca 2-1, con goles de Patricio Frers y de Alberto Baco, el que luego sería la principal figura del club en el amateurismo. Un señor Molinelli sacó una fotografía que exhibía en su comercio, en Avellaneda, un tamaño muy grande, donde mi tío había quedado muy fascinado por esa fotografía y le pidió una réplica, una copia. Le dijo que sí, que se la iba a llevar, pero se la reclamó varias veces, pasó el tiempo y nunca le dio. Entonces mi tío dijo: no me van a sacar más una foto. Entonces agarró y en todos los acontecimientos bajaba su cabeza con el gatichabe blanco para que no le sacaran la foto, porque en toda oportunidad previendo de que podía mandar otra persona a que le sacara la foto. Y entonces esa fue una anécdota de su momento, ¿no? Racing dominó ampliamente la década del 10. Obtuvo 7 títulos consecutivos, causando una verdadera revolución para la época. Y al ganar esos 7 campeonatos consecutivos, el equipo no era una renombrada delantera, no se destacaba por su delantera, sino por su actuación en conjunto. Lo que daba a los periodistas a llamarlo una escuela de jugadores, una academia. El mote resumía la jerarquía y un estilo. Racing era una marca registrada. 1913, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 y 25 son años que nadie olvidará. En la historia del fútbol argentino normalmente los ciclos duran siempre como máximo 3 años.
en el de Racing duró 7, pero conservando aún parte de sus mismos jugadores, los que le llevaron las grandes campañas, repite. En el 21 pierde 2 partidos nada más y en el 25 sale invicto nuevamente. Croce, Oaco, Olazar, Zabaleta, Hospital y Castañola eran los jugadores que más se destacaban por esos años. Se hablaba de que posiblemente había sido el jugador fuera de serie de esa época, que cubrió los 11 puestos de su equipo, ¿no? Por algo le llamaban el gran capitán. Pedro Ochoa, figura de esos equipos, formaba una dupla ofensiva contundente con Natalio Perinetti. Que le decían la parejita más famosa, ¿no? Que era una dupla que siempre se asociaba. Nombrabas a uno e instantáneamente a la mente viene el otro, ¿no? Pedro Ochoa tenía un hincha famoso tanto de Racing como de él, Carlos Gardel. Y yo tenía 6 años. Entonces había venido un funeral tan grande, que yo me impresionaba. Yo miraba eso y no quería creer que era eso, ¿qué era eso? Y un hombre grande, de pelo ya grande, de pelo blanco, estaba llorando. Y yo le digo a mi mamá, porque mi mamá me llevó a ver eso, pero no me dijo de qué era. Me dijo que era un entierro. Y el hombre decía, me lo llevan a Gardel. Racing se queda sin hincha menos. Y ahí me hice hincha de Racing. Yo siempre digo que Racing es como el tango. Racing es Gardel. Racing es el país mismo. Yo creo que eso no se paga con nada del mundo. Por eso Racing será siempre grande. Tras la consagración de 1925, los albicelestes tuvieron que esperar 24 años para la obtención de un nuevo título. Es una cosa que no sé por qué suceden estas cosas. Ha conformado buenos equipos, pero nunca alcanzó lo que se desea tanto la hinchada como los directivos. Los primeros años en el profesionalismo son para olvidar. Algún que otro tercer puesto en la tabla le permitían a Racing ilusionarse alguna vez con un campeonato. El equipo nunca fue subcampeón y en más de una oportunidad finalizó en la mitad de la tabla. Cuando era pequeño iba a ver a River. Y cuando perdía de River 2 o 3 partidos, yo le decía, papá, ¿por qué rompen los carnés la gente? Delante mío rompían los carnés y los tiraban. En Racing pienso que no ocurre esto. Aún en la desgracia, aún con la vicisitud que está pasando ahora, ese trauma económico que tiene, los jugadores se están poniendo el alma, la vida y el corazón en la cancha. Dirigentes, cuerpo técnico y jugadores apostaron todo al campeonato en 1948 y otra vez se quedaron en la puerta. Yo jugaba en tercera. Y ese campeonato del 48 llevaban 6 puntos adelante. Y perdimos por 1 punto nosotros con la tercera. Una huelga de jugadores diezmó el plantel y la AFA hizo continuar el torneo con jugadores amateurs. Los resultados no se dieron e Independiente fue el campeón. Una huelga general de futbolistas agremiados en que nos involucró a nosotros también. Fue una desesperación por la hinchada, la comisión y por nosotros mismos, que estábamos ilusionados con sacar a Racing en el primer campeonato. Nosotros jugamos la final en la cancha de Lorenzo con Independiente y perdimos 1-0. Pero si hubiera estado ese equipo, creo que había sacado, Saigon puede haber sacado 8 puntos de ventaja. Era un cuadro excepcional. En el próximo bloque, el inolvidable equipo de José. Era todo muy claro, no había una discusión con respecto al sistema. Había que ir al frente y atacar. Usa esto. Racing se decidió a tirar la casa por la ventana y formó un seleccionado. Es decir, formó un equipo extraordinario. El equipo del 49 tenía una sólida defensa y los atacantes se inscribieron entre los mejores de la historia. Y la delantera formada con Salvini, Méndez, Bravo, Simiso. Fue una delantera exquisita. El equipo de Racing más grande que yo vi, de Racing. Fue un gran equipo. Era una máquina de atacar y marcar. Los hinchas vibraban con cada jugada del equipo.
etapa el puntero Suet logra conquistar un tanto que tiene la virtud de reconfortar grandemente el ánimo de sus compañeros. Antes de los partidos, tenían como costumbre cantar la canción de las Américas. Un canto de amistad, de buena vecindad, que unidos nos tendrán eternamente. Así. Y cuando llega al final, llega en un momento de levantar la voz, y bueno, y nos abrazábamos todos y salíamos a jugar. El gran compañerismo había. Rodríguez, Higinio García y García Pérez, Fonda, Rastelli y Gutiérrez, Salvini, Méndez, Bravo, Simes y Sued integraban la formación ideal en ese campeonato. Ese mismo año 49, después de los años de profesionalismo, el primer campeonato que gana Racing en el profesionalismo. Debate un récord de recaudación en el partido que deben disputar en la cancha de Boca Juniors, el equipo representativo de este club y el de Racing, puntero en la tabla de posiciones del campeonato profesional de fútbol. Faltando tan solo 11 minutos para la terminación del lance, Bravo convierte un gol. Se reclama un offside, pero el juez concede el tanto. Ello motiva la suspensión del encuentro. Racing 2-1, pero a final de terminación del Tribunal de Pena. Se suspendió el partido oficial, se jugaron los 10 minutos restantes, le ganamos y salimos campeones. A comienzos de 1950 se plantearon dos objetivos claros: repetir el campeonato y finalizar con las obras del nuevo estadio. Yo lo experimenté en distintas formas que los demás muchachos, porque yo nací en Racing, yo jugué en la cancha de madera de Racing, de tablones de madera, la antigua. El 3 de septiembre de 1950, Racing jugó por primera vez en su nueva cancha, a la que habían bautizado con el nombre de Juan Domingo Perón. Y a la satisfacción del triunfo holgado del equipo superior en el campeonato, sumó su hinchada el alegrón grandote de inaugurar un estadio que es nuevo orgullo de la populosa Avellaneda. El mismísimo presidente concurriría seguido al anillo de cemento ubicado en Alsina y Cuyo. Perón era amigo del deporte, no era amigo de Racing. Le pusieron presidente Perón porque el doctor Cereijo, miembro del gobierno, le pareció, como homenaje al gobierno, le puso presidente Perón, pero no intervino para nada. El amigo de los deportistas sí. Los objetivos se habían cumplido. Con la misma base de jugadores y con el mismo espíritu de sacrificio, se lograba el bicampeonato. Por segunda vez consecutiva, el glorioso Racing Club obtiene el campeonato del fútbol profesional. Exjugadores y antiguos socios de la institución desfilan frente a las tribunas repletas. Racing sale a la cancha para disputar el último encuentro de la temporada 1950 y el público le dispensa una atronadora ovación. El de 1951 fue un campeonato apasionante. De todos los equipos que jugaban contigo o contra, salían a demostrar quién jugaba mejor. Era como una competencia, ¿viste? ¿Vos jugás bien? Ah, no, espera, yo también juego bien. Era ver quién jugaba mejor. Luego de 34 fechas, Racing y Banfield compartieron el primer lugar en la tabla con 44 puntos. Había una orden de que Banfield tenía que salir campeón. Y nosotros en la cabeza con el Colorado, Rastelli, con Mario Boyé, con Higinio García, le pusimos de acuerdo que íbamos a ganar el partido, si cueste lo que cueste. Pienso que el 80% de la población futbolística estaba a favor de Banfield. Fuimos a la final nosotros. 2 finales con Banfield. Así que teníamos todo en contra. En el primero empataron sin goles. El segundo partido se jugó 4 días más tarde y Racing ganó 1-0 con un golazo del atómico Boyé. Apenas iniciado el segundo tiempo, Racing se pone en ventaja con el gol de Boyé que vale un campeonato. Júbilo en las tribunas provoca este tanto. Era su tercer título en el profesionalismo y a su vez se convertía en el primer equipo argentino en llegar al tricampeonato. Cuando ya estás en equipos que tienen que disputar, sabés que todos los domingos tiene que ser figura, tiene que ser hacerlo para que se destaque eso. Y eso es lo que pasa con ese Racing. Racing sabía que estaba en condiciones de ganar. Ahora los albicelestes tendrán que esperar 7 años para dar una nueva vuelta olímpica. Porque Racing no llegaba nunca, ¿viste? Estaba que ahí y se quedaba. En 1958, Racing fue campeón con todos los merecimientos.
había una conciencia de todos los jugadores de una seriedad y una responsabilidad que se reflejaba a la hora de los partidos, ¿no? Y fue creciendo y bueno, llegó un momento que ya se dio para que fuéramos campeones, ¿no? Fue el año en el que lograron su plenitud futbolística jugadores como Pizzuti, Cap, el Marqués Sosa, Del Hacha, Manfredini, Belén y Corbata. Y Corbata era el tipo que agarraba la pelota, un penal, y nosotros ya me daba vuelta y a mitad de cancha, porque ya era gol, ya no era problema el penal. Bueno, era un diablito que vos no sabías lo que iba a hacer. Era de los inspirados, es decir, hacía la jugada sobre la marcha. El de 1961 fue un equipo brillante que sobre 30 partidos jugados ganó 19 y tuvo la delantera más goleadora. Corría, peleaba, jugaba, ganaba. Es decir, cuando te viene una racha de estas y tan grande, no hay discusión. En los siguientes años se produjo un gran recambio generacional de jugadores. Los nombres de Basile, Cejas, Díaz, Perfumo y Cárdenas comenzaban a familiarizarse con la gente jornada tras jornada. Entrar a la cancha de Racing solo fue la emoción. El primer día que la pisé yo tenía 17 años ya, y fui a hacer fútbol con la primera, con los Pizzuti, Corbata, con los monstruos de ese tiempo, Rubén Sosa, Belén, era media selección argentina. Y campeón además, y campeón. A mediados de 1965, los dirigentes apostaron a Juan José Pizzuti para dirigir el equipo. Vos a medida que vas ganando partidos, el jugador ya es otra persona, ya es otro jugador, ya se tiene más confianza, entonces ya se puede hacer no una o dos formas de jugar, trabajar, sino en 20 formas. El de 1966 fue un equipo inigualable. Ganó 25 de los 38 partidos que jugó y solo perdió uno frente a River. Muchísimos hablaron de que ese equipo había revolucionado el fútbol argentino o era una revolución en el fútbol argentino. Y ese equipo era de una gran personalidad que se fue formando por un montón de chicos que éramos nosotros en esa época también, buenos jugadores, pero de gran personalidad. Era todo muy claro, no había una discusión con respecto al sistema. Había que ir al frente y atacar, como sea. Y llevar 5 o 6 puntos de ventaja y jugar contra Argentinos Juniors, me parece que era Argentinos, y ganábamos 3-0 y en el primer tiempo. Vamos al entretiempo 3-0. Y la charla de él fue, ¿qué esperan para ir arriba, cagones? Entonces yo le dije, pero vamos ganando 3-0. Me dice, ¿vos querés salir? Humberto Maggio apareció nuevamente en su plenitud futbolística. Más allá de sus 34 años, fue la gran figura del campeonato. ¿Qué similitud podemos encontrar entre Racing 1966 y el fútbol europeo? Bueno, yo creo que Racing, usted dijo una cosa muy cierta, hay una similitud con el fútbol europeo. Racing posiblemente es uno de los equipos argentinos que tiene algo de ese fútbol europeo, o sea, la practicidad de las acciones, un juego simple. Y fue el equilibrio que necesitamos nosotros, era el jugador que nos faltaba. Si bien los hinchas ya habían dado la vuelta olímpica en La Plata frente a Gimnasia, la gran consagración fue ante Independiente. El referí cobra creo que un foul y la gente piensa que se había terminado el partido, estábamos 3-2. Entonces se suspende el partido y en ese lapso de la suspensión y después se juega a los 3-4 minutos nos empatan ellos. Eso fue la tristeza nuestra, pero sí la alegría de haberle dado la vuelta olímpica, te imaginás al rival de todos los tiempos, ¿no? La mascota de aquel equipo fue Gustavo Costas. Mira, enfermo de Racing y bueno, mi padrino se había puesto en la cabeza que tenía que entrar con el equipo ese. Y bueno, y hicieron lo posible para conseguir que entrara. Ese año, el Racing de José estableció un récord en el fútbol argentino. Estuvo invicto 39 partidos. Cejas, Martín, Perfumo, Basile, Díaz, Ruri, la base, Ruri, Mori, Maschio, JJ Rodríguez, Martinoli y el Chango Cárdenas.
En 1967, los albicelestes jugaron simultáneamente en los dos frentes, la Copa Libertadores y el campeonato local. Primero fueron casi 18 partidos que jugamos, porque se jugaba contra los chilenos ida y vuelta, en Bolivia ida y vuelta, con los peruanos ida y vuelta. Tuvimos que jugar las dos series. Después hicimos un partido de desempate con Universitario de Perú, porque en la segunda serie llegamos juntos. Yo creo que en total, para ser campeón, nosotros debemos haber redondeado más o menos los 18 17 partidos, más o menos. La categoría de equipo sólido y contundente lo colocó en la final contra Nacional de Montevideo. Era una cuestión de patria, era una guerra, ganar o morir. Los títulos en los diarios, me acuerdo cuando recibíamos el equipo, el día D ponían, que tenían que ganar o ganar al lugar que ibas. Los estadios llenos, había una presión tremenda, te tiraban de todo, era muy difícil. El primer partido se jugó en el Estadio Centenario y la revancha en Avellaneda. Ambos partidos finalizaron 0-0. La Confederación Sudamericana determinó que el tercer encuentro se jugara en Santiago de Chile. Con goles de Cardoso y Raffo, Racing ganó 2-1 y de esa manera se consagró campeón de América. Racing era un equipo de los milagros. Por eso yo aprendí ahí que cuando uno, el límite del deportista está en la cabeza. Cuando uno se propone algo deportivamente y está dispuesto mentalmente, puede llegar a hacerlo. Los dirigidos por Pizzuti demostraban que el ciclo no estaba concluido y que todavía quedaba un objetivo a cumplir: ganar la Copa Intercontinental. Siempre es lindo conquistar lo que otro no pudo y fundamentalmente ser el primero en que ello ocurriese. El rival en la final era el poderoso Celtic de Glasgow. Sabíamos lógicamente que el Celtic era el equipo más poderoso de Europa. Fueron 3 partidos dramáticos. El primero se jugó en Escocia y el Celtic ganó 1-0 con gol de McNeil. Fue un partido durísimo, en donde los equipos abusaron mucho del juego violento y dejaron de lado el fútbol. Nos ganaron ahí, hicimos valer con 120.000 personas en Hamden Park, me acuerdo de esa cancha. A eso me acuerdo, buen detalle. Cantaban cuando los santos vienen marchando. Cantaban y se movían así, los escoceses, con todo el scotch que tenían encima, todo ahí no había prohibición de bebidas, de nada. Y era impresionante lo que se movía esa cancha, como gritaban y cantaban. Y nos aguantamos y casi le empatamos el partido. En la revancha jugada en Buenos Aires, no había otra alternativa que ganar. Después vinimos acá y a los 2 minutos de juego perdíamos 1-0. Pero Racing pudo recuperarse. Llegó el empate a través de Raffo y el Chango marcó el 2-1. El Estadio Centenario fue elegido como sede del tercer y último partido. El 4 de noviembre de 1967, Racing inscribió su nombre entre los más grandes equipos del mundo. Y ellos pegaron mucho en Montevideo y nosotros, que el equipo nuestro era bravo. Cuando había lucha era bravo. Fue una verdadera batalla campal, con 5 expulsados. Rula hizo un full. Vinieron todos, esa montonera llamaba antes. Y yo salí a copar la parada, me hice el guapo ahí, me comí un garrón y me echó. Yo no había hecho nada, obviamente después me llevé a uno de ellos, porque si no me echaba a mí solo. Entonces me agarré con uno, y entonces tuvo que echar a él también, a Clark. Le elegí el mejor y echaron a Lennox. Era el 9 de ellos. ¿Me entendés? Elegí el mejor y el tipo era paraguayo que dirigía, ¿no? Y le dije ese era el 8, porque el tipo no sabía quién era de ellos que habían peleado. Le elegí a uno, el tipo hablaba la inglés, no la entendía, que él no era, le decía, conmigo afuera. El golazo del Chango Cárdenas a los 10 minutos del segundo tiempo le permitió a Racing ganar 1-0 y ser campeón del mundo. Cárdenas, abierto Maggio a la izquierda. Cárdenas. Yo siempre digo que cuando alguien logra por primera vez un título, ya queda para el recuerdo, para siempre. Racing campeón del mundo. Racing de la Argentina, el primer título mundial en fútbol. Esto ya es inenarrable. Cejas,
Perfumo, Chavay, Martín, Rulli, Basile, Cardoso, Maschio, Cárdenas, Rodríguez y Raffo fueron los 11 titulares. Y que con el tiempo y aún hoy en las encuestas fue el mejor equipo que tuvo Argentina a través de toda su historia, ¿no? La historia quiso de que seamos campeones en ese momento y que yo fuera el partícipe de aquel fantástico gol. Pero vuelvo a repetirte, nunca pensé ni remotamente que Racing iba a estar tantos años sin lograr un título. En el próximo bloque, otra vez hace historia. Obtiene la primer Supercopa. Ese equipo fue el último que se destrozó, el último gran equipo que tuvo Racing. En 1969, tras perder 1-0 con Chacarita en semifinales, fue eliminado del Metropolitano. Y ahí cambia la comisión, largan a todos los jugadores. En el 70 fue un año de transición. Y en el 71 vendieron a Perfumo, Basile, Ceja, quedó libre Rulli. Bueno, y teníamos 26 años. Ya no estaban cansados de vernos, imagínate lo que era el fútbol antes. A partir de entonces, Racing ya no volvió a ser el mismo. Tuvo muchos altibajos y las malas administraciones lo llevaron a la quiebra. Nosotros hemos pasado épocas difíciles en Racing, épocas sin cobrar 5 o 6 meses, donde no teníamos ropa para los entrenamientos, o sea, hemos luchado contra todas esas cosas. Lo que pasa es que después se agravó porque ya no era el problema de que no le pagaban al jugador, el problema es que ya no le pagaban a nadie. La decepción fue constante a lo largo de toda la década. El equipo iba de frustración en frustración y los años sin campeonatos se acumulaban. Y de los 11 que jugaron en el 72, que salimos subcampeones, yo creo que no quedó nadie. Y ahí empezó la cosa a complicarse mucho más porque dejaste de lado una gran cantidad de jugadores para empezar a buscar donde fuera un puchito por acá, otro puchito para allá, o cuando compraban un gran jugador y ninguno más, y después ya no se pudo armar nada. En 1976 se creyó tocar a fondo. Bueno, yo recuerdo en esa época bajé como 7 u 8 kilos, simplemente por la situación nerviosa que iba teniendo domingo a domingo, que iba viendo que la cosa se iba empeorando y fue algo horrible. Yo digo que fue más difícil para mí jugar en esa época que cuando jugábamos por las Copas del Mundo para salir campeón. En el Metropolitano, el equipo finalizó 3 puestos por encima de Temperley. Debió jugar un torneo reducido, donde aseguró su permanencia en primera. Es una situación angustiante para el jugador y de mucha carga, que hay que tener mucha virilidad para entrar a una cancha a soportar eso. La década del 80 es la más negra en la historia del club. O mejor dicho, el Metropolitano de 1983 es el certamen que los hinchas quieren olvidar rápidamente. Racing no desciende por ese año, desciende por una suma de malas campañas. Y bueno, en el 83 desciende, y ya te digo, no es un hecho fortuito. Y quien fuera el primer campeón intercontinental en la historia del fútbol argentino, descendía. Con Racing en la B fue todo un montón de cosas que me pasó, que yo digo que fueron los momentos más duros de mi vida como jugador. Fueron 2 años de sufrimiento constante, de no saber qué hacer para lograr el ascenso. Para mí, por ejemplo, que yo nací ahí prácticamente, era un hecho muy lastimante, ¿no? Yo estuve 84, 85 y 85 trabajando como técnico y uno queriendo ganar de cualquier manera y subir inmediatamente, porque era, es decir, aunque no lo demostraba uno, era un hecho que lastimaba profundamente a quien había estado o a cualquier hincha de Racing, ¿no? La primera temporada en la segunda división se convirtió en una nueva frustración para la academia. Un hecho degradante, ¿no? Que una institución como Racing pudiese estar en la división B. Solo fue animado por la gente que también siguió yendo todos los sábados, que llenaba los estadios y que le daba calor al nombre de Racing. Para la segunda temporada en el ascenso, Racing incorporó a Walter Fernández y a Miguel Colombati. Y claro, cuando no se te daba un resultado
o no podías ganar con el transcurso de los minutos a medida que pasaba el partido, se ejercía una presión, pero que era entendible. Querían subir, querían estar en el lugar que les correspondía. La llegada de Alfio Basile le dio al club seguridad en lo futbolístico, aunque en lo económico la situación era cada vez peor. Lo concentraba todo en Ezeiza. Bueno, aquí hay que ganar todo el día adentro y ganamos el campeonato. Ese era una liguilla, ¿no? Ese era sí o sí. Ese no había forma de no ascender. Era sí o sí. Solo con el apoyo incondicional de los hinchas y gracias al amor propio de los jugadores, el equipo llegó a la final del torneo reducido. Allí lo esperaba Atlanta. Esos dos finales fueron algo hermoso. No tiene precio eso. Yo digo que tenés que estar adentro porque yo te lo cuento y se te pone la piel de gallina. En el primero, Racing ganó 4-0 y el 28 de diciembre de 1985 se volvieron a enfrentar. Es el día de hoy de que, bueno, encontrándose con algún hincha de Racing, siempre recuerda este gol. Quizá por esto que estamos hablando ahora, de que no tuvo tantos logros, entonces todavía se acuerdan de este gol. Y más allá del empate 1-1, la vieja y gloriosa academia regresaba al fútbol grande de los domingos. Creo que fue una emoción impresionante ascender a Racing. Fue impresionante, yo creo que fue la mayor emoción. Con la misma base, Racing conseguiría sus mejores campañas de los últimos tiempos. Creo que fueron 3 o 4 años que en lo deportivo fue bueno, se armaron grandes equipos con grandes jugadores. Y uno de los partidos más memorables que ganó aquel equipo fue el 6-0 a Boca el 20 de septiembre de 1987. Fue el partido más fácil que jugué en mi vida, o sea, de mis 15 años de profesional en primera división, nunca jugué un partido con tantas situaciones de gol, o sea, era un partido para 10, 12-0 o a 1. Carga Medina otra vez a toda velocidad, avanza Racing, va al fondo Medina por adentro, remate, gol, ¡gol! Iglesias, gol. Son cosas que yo digo que no se pagan con nada, ni con el dinero más grande del mundo se puede pagar esa satisfacción que siente uno, por eso es que quiero tanto a Racing, ¿no? La Confederación Sudamericana dispuso que a partir de 1988 todos los equipos campeones de la Copa Libertadores jugaran un nuevo torneo. Se lo llamó Supercopa y Racing fue el ganador de la primera edición. Y fue la primera, dio una bola bárbara, fue bárbaro. Obviamente que tiene un gran equipo, el de Rubén Pava, Colombatti, Walter Fernández, tiene un equipazo, el Negro Ludueña, Costa, Fabri, tiene muy buen equipo. Superada la barrera del Santos en la primera ronda, Racing se enfrentó con River. Uno se acuerda del partido en la cancha de River, que ya estaba perdido, ya estábamos fuera de la Supercopa, porque nos iban ganando con un penal a Canigia y ya no quedaba más tiempo. Aparte, era un partido ida y vuelta, porque nosotros nos habíamos ido todo al ataque ya los últimos 15 minutos. Y ellos cada contragolpe era un gol, y ahí el Pato esa noche tuvo, no sé, sacó 5 o 6 mano a mano increíble, extraordinario. Y bueno, nosotros de tanto ir, logramos el empate. El cabezazo, gol, Fabri, gol, y Racing ahora es el finalista de la Supercopa. Cuando estábamos en casi un minuto de tiempo adicionado al reglamentario. El rival fue el Cruzeiro de Belo Horizonte. El 13 de julio jugaron con un estadio repleto en Avellaneda. Yo me acuerdo de la charla técnica del Coco antes de salir para la cancha de Racing en el primer partido final. Dijo, acá somos locales nosotros, Racing es grande y acá nadie nos pasa por arriba. Este partido lo ganamos porque Racing es grande. En la primera final disputada en Avellaneda, Racing se impuso 2-1 al Cruzeiro. Y ya, bueno, vamos con una mayor tranquilidad al Mineirao porque sabíamos que llevábamos un gol arriba. 5 días más tarde se enfrentaron en Brasil. El partido finalizó 1-1 y aquel gol de Catalán le permitió a Racing dar la vuelta olímpica en el Estadio Mineirao.
Creo que cumplí el sueño de toda mi vida. Mi sueño nunca fue llegar a la selección, aunque si me hubiera tocado, por supuesto, me hubiera encantado. Pero el sueño desde chico siempre fue hacer un gol en una final, en una cancha llena, aun cuando pateaba en el patio de mi casa. Ese era mi sueño. Había forma que no empataran, ahí vamos a ganar. Yo tenía más del segundo de nuestro que... Y a los 39 lo embocan. Un tiro que le pasa al Pato, la cancha mojada, entró pidiendo agua la pelota. Son los 6 minutos, más 2 o 3 y donde descuento, imagínate. Otra vez, digo, nos hacen un gol y quedamos afuera. Bueno, menos mal y lo logramos. Colosal de Racing llega a su fin. El primer campeón del mundo que tuvo el fútbol argentino alcanza la primera edición de la Supercopa. Y la Supercopa sirvió nada más para un desahogo. Que fue un parche, yo pienso, nada más. Porque después, desgraciadamente, no se siguió con lo que se tenía que haber seguido, con un proyecto serio. Y se vendieron 14 jugadores. Y se fue el Coco, que había sido el que había armado todo el grupo. Después de 21 años, la Academia obtenía un nuevo título internacional. Ese equipo fue el último que se destrozó, el último gran equipo que tuvo Racing. En el próximo bloque, Racing se vuelve a coronar campeón. En la década del 90, otra vez se cambió el sistema de los campeonatos. Eran 2 torneos por año, el Clausura y el Apertura. Los racinguistas se entusiasmaron con el equipo que Perfumo armó en 1991, pero solo fue una ilusión. El campeonato seguía estando lejos. Porque siempre está la fantasía del jugador de Racing, el entrenador de Racing, ¿no? De poder ahora ser, y esto es lo que llama mucho y tienta mucho. Y bueno, tuvimos 17 partidos sin perder, y después perdimos con Boca 6-1. En la cancha de Boca una mañana, de un domingo a la mañana. Y si ganábamos, lo pasábamos. En 1993 fue contratado Carlos Babington. Saliste campeón con Huracán como jugador, como técnico, lo llevaste a Banfield ahora a la máxima categoría del fútbol y estás puntero con Racing. Sos un tipo exitoso. Sí, por lo menos un tipo de suerte, no sé si exitoso, un tipo de suerte. Evidentemente, más allá de todo lo que involucra esta profesión, que a veces es muy dura, que a veces hay que pasar momentos bastante difíciles, creo que esta alegría que uno vive es, ¿cómo te podría decir? Tapa todo lo que uno a veces sufre con una profesión tan dura. En el Apertura de ese año, Racing compartió el segundo lugar con Vélez a un solo punto de River. Por esos años, la lucha política fue muy grande. Las elecciones fueron impugnadas por un supuesto fraude. Maradona ya está en septiembre, se puede la Racing. En enero de 1995, asume Diego Maradona como director técnico. ¿Y a quién le fue bien como técnico en Racing? Pasa que es muy difícil trabajar en Racing. Como técnico, como jugador, es muy difícil. Racing tiene una historia y es difícil ponerse la camiseta de Racing. Como técnico y como jugador. Maradona, tal como había prometido, da un paso al costado cuando De Stéfano pierde las elecciones. En la época que se retira Maradona como técnico de Racing, empecé a escribirle poemas, porque yo amo a Racing. A vos, sí, a vos, hincha de Racing, portador de sentimientos, hay que hacerte un monumento del que sos merecedor. Si como vos hay uno solo, amigo fiel y seguidor. Osvaldo Otero se impone en un nuevo escrutinio y se convierte de esa manera en el nuevo presidente de Racing. No pensé que la gente de Racing podía darle la espalda a De Stéfano y después a mí, ¿no? Pensaré que tendré otros lugares para dirigir, otros lugares para jugar. Llegaron jugadores de mucha categoría. Se contrató un equipo literalmente nuevo. Un montón de jugadores que en ese momento prometían, nos había formado un equipo
realmente competitivo. En el Apertura de 1995, el equipo dirigido por Miguel Brindisi peleó hasta el final el campeonato con Vélez. No se pudo, pero se cierra un buen año. Lamentablemente con un resultado negativo, pero se cierra un buen año, y el año que viene, bueno, desde el primer momento a tratar de mantener la línea que tuvimos en los últimos partidos y hasta la expulsión de Pablo. Los años fueron pasando y los campeonatos también. Lo único que no se perdió fue el amor y la lealtad de la gente. Y es un sentimiento grande. Yo pienso que va más allá de ganar un campeonato. Y esto no es como excusa, pero yo lo veo muy valorable esto del hincha de Racing, porque demuestra que el fútbol va más allá de un resultado. En 1997, Daniel Lalín asumió tras ganar las elecciones. Racing debía $48 millones. Yo no soy ningún inocente, tampoco soy ningún hijo de puta. Soy un hincha de Racing, soy la media del hincha de Racing y quiero sacar a Racing campeón. A comienzos de 1998, la gente de Racing organizó una procesión para cortar la marca de 32 años sin títulos locales. Padre, una parte de Dios, ¿es de Racing? Mira, parece que no es muy fanático porque no gana nunca. El 10 de julio de 1998 se decretó la quiebra del club. El juez civil Enrique Gorostegui tomó las riendas de la institución y delegó en la síndico Liliana Ripoll los asuntos económicos. Con el correr del tiempo y de los no buenos resultados, el club empezó a endeudarse, siguió contratando y haciendo mucho recambio de jugadores y generando más deuda, hasta que llegamos a una situación bastante complicada como la que estamos atravesando ahora. Según los papeles, el saldo negativo era de $66.500.000, repartidos entre 155 acreedores. El jueves 4 de marzo de 1999, el juez solicitó la clausura y liquidación de los bienes pertenecientes al club en 4 meses. Ha dejado de existir Racing Club Asociación Civil. Los socios se movilizaron hasta la sede de la Avenida Mitre y cada hincha buscaba la forma de ayudar al club a salir del pozo. No lo puedo creer. Por mis hijos más que nada. Tengo ganas de llorar. Es como si perdieran un ser querido. ¿Qué se puede decir? Después. Punto uno. Quiero decirle lo siguiente. No pudo comenzar el campeonato clausura de 1999 y el día que debía afrontar la primera fecha, más de 30.000 hinchas se dieron cita en el estadio para salvar al club. El que no es de Racing, el que no pasó por Racing, realmente no siente a Racing como un sentimiento, pero realmente es eso, y con el sentimiento de Racing no se juega. Yo convoco a todos los hinchas de Racing que tomen la sede, que tomen la cancha, que tomen todo lo que pertenece al club y se resistan de ahí. Gente con familia, llenó las dos populares, la platea de arriba. Es conmovedora porque no vino a ver ningún partido, vino no solamente a apoyar. Finalmente, el 9 de marzo, la Cámara de Apelaciones de La Plata expidió un fallo aclaratorio en el que informaba que la orden de liquidación de bienes no le impedía a Racing seguir participando de los campeonatos de AFA. Racing volvía a funcionar normalmente. La vuelta futbolística se produjo en Rosario ante Central. Una multitud acompañó al equipo. Atrás quedaba la tensión de no poder jugar.
El campeonato pasado, cuando decía no vamos a ir a la B, no tenemos plata para comprar a los jugadores, bueno, se hacía un montón de cosas. Yo siempre dije, acá no hace falta decir, el problema no es que Racing se vaya a la B, el problema es que Racing empiece una nueva etapa de cero para que pueda empezar a crecer de nuevo. O sea, hay que refundarlo a Racing. En lo político, el juez Tomás Bravo pidió la captura de 30 exdirigentes, entre ellos Juan de Estéfano, Daniel Lalín y Osvaldo Otero, quien se presentó ante la justicia después de estar 2 meses prófugo. Primero que salve la institución. Eso es lo primero que tiene que hacer Racing. Y después, obviamente, cuando se supere eso, pensar en lograr un título. Yo no conozco ningún equipo en quiebra que quiera salir campeón. Poder dar a Racing, a la gente de Racing lo que se merece, que es un título, sería lo máximo. Si sale campeón Racing, no sé, 10 días sin laburar, en Avellaneda no cruza el puente nadie. Yo creo que se tiene que dar, pero no sabemos cuándo. Pero lo merece, lo tiene que merecer, pues la gente de Racing, el color de la camiseta, todo es extraordinario. En el 2001, con el club gerenciado, Merlo asume como director técnico y llegan varios jugadores para alcanzar el tan ansiado campeonato. Por la segunda fecha de la apertura, con un gol agónico de Loeshmore sobre la hora, le empata Independiente. Sale Rocha, cabezazo de Loeshmore. ¡Gol! Racing Loeshmore de cabeza cuando terminaba el partido de cabeza, empata el clásico. Racing 1, Independiente 1, lo hizo Loeshmore. Loeshmore que venía, Loeshmore. Racing sacó chapa de campeón al golear 4-1 a San Lorenzo en la 8ª fecha. Bedoya. Un tren lleno de ilusiones los acompañó hasta La Plata. Antes que termine la primera parte le gana al puntero del campeonato Racing 2-0. Tras ir perdiendo por 2 goles, dio vuelta a un partido clave para sus aspiraciones de campeón. Empató el partido y logra la hazaña. Racing consigue la heroica y gana en La Plata perdiendo 2-0. Ahora gana 3-2. Vitali. Salva el arquero de la cámara vacía que le pega gol. El inolvidable empate de Bedoya a River lo dejó a un paso del título. Sin embargo, la igualdad en 0 ante Banfield aumentó la incertidumbre en el final. ¡Que no había! Vamos a salir campeón. Lo dijiste finalmente. Ahora vamos a salir campeón. ¿Pero qué? Vamos a salir campeón. El día tan esperado finalmente llegó. Racing Boca con Bedoya y su centro. El cabezazo derecho. Quedaron atrás 35 años de angustia. Sí, señores. Racing está armando un equipo competitivo para afrontar el Apertura 2002 y la Copa Panamericana. Mi objetivo es tratar de pelear los dos torneos que tenemos que jugar, tanto el campeonato como la Copa, tratar de pelearlo arriba como tiene que estar Racing, que es su grande. Simplemente es Racing, una pasión inexplicable. Es un sentimiento que nace, yo pienso, de una transfusión de sangre que hacen los padres a los hijos.
Yo venía de un barrio humilde, mi papá era trabajador. Y Racing me dio todo. Si yo tuviera para darle, se lo doy.